velocidad, mayor potencia y por ende ser más rápido. Quédate, te explicaré qué cambiar para hacerlo más potente, con cambios totales o con pequeños cambios que harán que los demás solo vean tus placas. Para que un motor corra más, necesita una entrada de aire menos restrictiva, y el primer paso es sustituir el filtro de papel convencional, ubicado dentro de la caja de aire plástica al final del ducto de admisión, por uno de alto flujo fabricado con capas de algodón o materiales sintéticos. Al instalar este componente, que tiene un costo aproximado de entre 800 y 2.500 pesos, obtendrás una respuesta del acelerador mucho más inmediata, debido a que el motor realiza menos esfuerzo para aspirar el oxígeno necesario para la combustión. Sin embargo, debes considerar que al tener poros más grandes para permitir el flujo masivo, estamos más propensos a que partículas microscópicas de polvo logren pasar, lo que a largo plazo podría acelerar ligeramente el desgaste de los anillos si no se mantiene limpio. Este beneficio lo puedes realizar sin comprar uno nuevo, simplemente extrayendo tu filtro actual de su caja y aspirando las impurezas mayores, aunque esto no mejora el flujo microscópico, gastando únicamente el tiempo de la limpieza. Si buscas un sonido de inducción agresivo y una ganancia de potencia en revoluciones medias, el sistema de admisión directa es la opción, reemplazando todo el ducto de plástico original que va desde la entrada frontal hasta el cuerpo de aceleración por un tubo de aluminio pulido que se sitúa dentro del compartimento del motor. Este sistema tiene un costo de entre 2.500 y 8.000 pesos y te dará una ganancia de potencia notable al eliminar las restricciones y cámaras de resonancia de fábrica. La consecuencia directa es que al estar el filtro dentro del vano motor cerca del bloque caliente, estamos absorbiendo aire con mayor temperatura, lo que en climas extremos puede provocar que la computadora retrase el tiempo de encendido para proteger el motor, perdiendo parte de la ganancia obtenida. Este ajuste lo puedes realizar fabricando un escudo térmico casero con lámina de aluminio para aislar el filtro, ubicado al final del tubo, del calor irradiado por el motor, gastando únicamente unos 200 pesos en materiales. Para maximizar la densidad del oxígeno, el sistema de admisión fría extiende el ducto de aire hasta la parte más baja de la defensa o cerca de la salpicadera para capturar aire a menor temperatura lejos del calor del motor. Instalar este equipo cuesta entre 6.000 y 15.000 pesos y esto tendrá una consecuencia positiva en la potencia final, ya que el aire frío es más denso y permite una explosión más fuerte en el cilindro. No obstante, al tener esta ganancia también estamos propensos a un riesgo crítico conocido como hidrobloqueo. Si el filtro, que ahora se encuentra en una posición muy baja, llega a sumergirse en un charco profundo, el motor absorberá agua en lugar de aire, lo que puede destruir las bielas instantáneamente. Esto lo puedes realizar instalando una toma de aire dinámica o scope en la parrilla frontal que redirige el aire exterior hacia tu caja de filtro original, gastando únicamente unos 500 pesos en tubería de PVC o plástico termoformado. La mariposa de aceleración es el regulador principal de entrada, ubicada justo en la entrada del múltiple de admisión, y cambiarla por una de mayor diámetro tiene un costo de entre 4.500 y 12.000 pesos. Al hacer este cambio, en la unión entre el ducto de aire y el motor, esto te dará una ganancia de flujo masivo inmediato, ideal para arranques explosivos donde se requiere que el motor se llene de aire en milisegundos. Como consecuencia de este flujo extra, el coche gastará más gasolina ya que la computadora inyectará más combustible para compensar el aire adicional y podrías experimentar un ralentí inestable si no se calibra electrónicamente. Este resultado lo puedes realizar realizando una limpieza profunda de la mariposa original, situada tras desconectar la manguera de admisión con solvente especializado para eliminar el carbón acumulado en los bordes, gastando únicamente unos 150 pesos en un spray limpiador. Instalar un espaciador que se coloca como un sándwich entre el cuerpo de aceleración y el múltiple de admisión tiene un costo de entre 1.500 y 3.500 pesos y está diseñado para crear un efecto de vórtice en el flujo de aire. Esto te dará una ganancia en el torque de rango bajo y medio, mejorando la atomización de la mezcla justo antes de que entre al pleno del motor. Al tener esta ganancia, también estamos perdiendo espacio en el vano motor al desplazar el cuerpo de aceleración hacia afuera, lo que a veces requiere modificar la altura de la tapa del motor o de la caja de filtro para que todo ensamble correctamente. Esto lo puede realizar asegurando que los empaques originales en esa misma unión no tengan fugas de vacío y reapretando los tornillos de fijación, gastando únicamente tu tiempo en una revisión de hermeticidad. El colector de admisión es la estructura robusta que distribuye el aire a cada cilindro, atornillada directamente a la culata o cabeza del motor, y uno de alto rendimiento cuesta entre 12.000 y 35.000 pesos.
Esto tendrá una consecuencia definitiva en la curva de potencia, permitiendo que el motor siga empujando con fuerza incluso cerca de la línea roja del tacómetro al mejorar la eficiencia volumétrica en la parte superior del motor. Sin embargo, al ganar potencia en altas revoluciones, es muy probable que estemos perdiendo algo de torque en las salidas desde cero, ya que el diseño de estos múltiples prioriza el volumen sobre la velocidad del aire. Esto lo puedes realizar porteando o puliendo internamente los ductos de tu múltiple original tras desmontarlo, eliminando rebabas de fundición para suavizar el camino del aire, gastando únicamente el costo de unas puntas de desbaste de unos 400 pesos. Reemplazar las mangueras de acordeón originales que conectan la caja del filtro con el cuerpo de aceleración por tubería de silicona lisa tiene un costo de entre 1,200 y 3,000 pesos. Esto te dará una ganancia en la velocidad del aire al eliminar las turbulencias internas causadas por las corrugaciones del plástico de fábrica situadas en el trayecto de inducción. La consecuencia técnica es que estas mangueras son mucho más rígidas, por lo que si los soportes de tu motor están desgastados, la vibración se transmitirá más directamente al cuerpo de aceleración, pudiendo afectar los conectores eléctricos con el tiempo. Esto lo puedes realizar envolviendo tus mangueras actuales con cinta térmica o aislante para reducir la transferencia de calor del motor hacia el aire que viaja por el interior, gastando únicamente unos 250 pesos en cinta de alta calidad. Aunque no siempre es necesario cambiarlo, un sensor MAF optimizado para alto flujo, ubicado usualmente justo después de la caja del filtro de aire, puede costar entre 3,500 y 7,000 pesos. Al tener esta pieza instalada en el flujo de aire entrante, la ganancia reside en una lectura mucho más exacta de los gramos de aire por segundo, lo que permite que la computadora ajuste la chispa y el combustible de forma quirúrgica. Estamos propensos a que, si el sensor no es de la marca original o de una calidad certificada, la señal sea errática y el coche gaste más gasolina de la necesaria al entrar en un modo de protección electrónica. Esto lo puede realizar desmontando el sensor de su alojamiento y limpiando el filamento interno con un solvente dieléctrico específico que no deje residuos, gastando únicamente unos 200 pesos en el producto adecuado. Mantener los ductos de entrada y las válvulas de admisión libres de carbón es vital para la inducción y un servicio profesional de descarbonización realizado a través de las tomas de vacío del motor cuesta unos 2,500 pesos. Esto te dará una ganancia en la eficiencia volumétrica, haciendo que el aire circule sin los obstáculos que genera el aceite quemado y el hollín acumulado en las paredes internas del motor. Como consecuencia de tener un motor limpio internamente, notarás un arranque más suave y una respuesta más lineal, pero durante el proceso de limpieza, estamos propensos a que los residuos desprendidos saturen temporalmente el convertidor catalítico en el escape si no se hace correctamente. Esto lo puedes realizar aplicando un limpiador de sistemas de admisión a través de una manguera de vacío con el motor encendido, siguiendo las instrucciones del fabricante, gastando únicamente unos 350 pesos en el kit. El último punto crítico es el aislamiento de la caja plástica del filtro y los ductos principales, y un kit de sellado térmico profesional para estas áreas ronda los 2,000 pesos. Al aplicar esto sobre la superficie exterior de los componentes de admisión, obtendrás una ganancia constante de potencia ya que evitarás que el calor del radiador caliente el aire antes de que llegue al motor. Al tener esta ganancia, estamos propensos a que los materiales adhesivos se degraden con el tiempo debido a las temperaturas extremas del vano motor, requiriendo una revisión anual. Esto lo puedes realizar utilizando cinta de aluminio autoadhesiva reflectante para envolver la caja del filtro y los tubos de aire visibles, gastando únicamente unos 300 pesos en una ferretería especializada. Sistema de inyección y suministro de combustible. Para que un motor sea más rápido, no basta con meter más aire, es obligatorio igualar esa mezcla con más gasolina, y el primer paso es instalar inyectores de mayor capacidad ubicados directamente en el riel de combustible sobre el múltiple de admisión. Al montar estos componentes, que tienen un costo aproximado de entre 4,000 y 12,000 pesos, obtendrás una ganancia de potencia inmediata al permitir que la cámara de combustión reciba el volumen de combustible necesario para explosiones más violentas y eficientes. Sin embargo, al tener esta ganancia, también estamos perdiendo autonomía, ya que el coche gastará más gasolina de forma notable y estamos propensos a que un exceso de combustible lave las paredes de los cilindros, eliminando la película de aceite y acelerando el desgaste del motor. Este beneficio lo puedes realizar sin comprar piezas nuevas enviando tus inyectores actuales a un laboratorio para una limpieza por ultrasonido y calibración de flujo, gastando únicamente unos 800 pesos. El corazón del sistema es la bomba de combustible, situada normalmente dentro del tanque de gasolina bajo el asiento trasero, y una de alto rendimiento cuesta entre 2,5 y 6,5 pesos.
Al instalarla, esto te dará una ganancia en la estabilidad de la presión del sistema, evitando que el motor se corte o pierda fuerza en plena carrera cuando la demanda de gasolina es máxima. La consecuencia técnica es que estas bombas suelen ser más ruidosas y generan un mayor retorno de combustible al tanque, lo que puede elevar ligeramente su temperatura interna. Esto lo puedes realizar asegurando la salud de tu sistema actual, manteniendo el tanque siempre por encima de 1/4 de nivel para que el mismo combustible refrigere la bomba, gastando únicamente la disciplina de tu carga de gasolina. Este componente se encuentra generalmente al final del riel de inyectores y uno de tipo ajustable tiene un costo de entre 1.500 y 4.000 pesos. Al hacer este cambio, esto te dará una ganancia en la atomización del combustible, ya que al aumentar manualmente la presión, el spray de los inyectores es más fino y se mezcla mejor con el aire. Al tener esta ganancia, estamos propensos a forzar los sellos y mangueras originales del sistema, lo que podría provocar fugas si la tubería no es de alta resistencia. Este resultado lo puedes realizar verificando con un manómetro que tu regulador original mantenga las libras de presión indicadas por el fabricante, gastando únicamente el costo de la medición que ronda los 300 pesos. Ubicado usualmente en el bastidor del coche o cerca del tanque, un filtro de alto flujo con malla de acero inoxidable cuesta entre 1.200 y 2.800 pesos. Esto tendrá una consecuencia positiva en la limpieza del sistema, permitiendo que el combustible fluya con menos restricción hacia los inyectores sin riesgo de obstrucciones. La consecuencia de no cambiarlo es que estamos propensos a que la bomba trabaje con sobreesfuerzo, generando viruta metálica que destruiría los inyectores de forma irreversible. Esto lo puedes realizar sustituyendo tu filtro de equipo original de forma más frecuente, cada 15.000 kilómetros, gastando únicamente unos 250 a 500 pesos por la pieza estándar. El riel es el tubo que distribuye la gasolina a todos los inyectores y una versión de alto flujo fabricada en aluminio billet cuesta entre 3.000 y 7.500 pesos. Al instalarlo sobre el múltiple de admisión, obtendrás una ganancia en la reserva de combustible disponible para cada inyección, eliminando las caídas de presión entre el primer y el último cilindro. Al tener esta ganancia, también estamos perdiendo la estética original del motor y requerirás adaptar mangueras con conexiones tipo AN que son más costosas. Esto lo puedes realizar revisando que tu riel original no tenga depósitos internos o sedimentos, gastando únicamente el tiempo de desmontarlo y limpiarlo con solvente para frenos de unos 150 pesos. Para correr de forma segura, necesitas un sensor de oxígeno de banda ancha instalado en el colector de escape, con un costo de entre 3.500 y 6.000 pesos. Esto te dará una ganancia en el control total de la mezcla, permitiéndote ver en tiempo real si el motor está en riesgo de romperse por falta de gasolina. Al tener esta ganancia, estamos propensos a obsesionarnos con los números en pantalla, pero es la única forma de evitar que una mezcla pobre perfore un pistón por calor localizado. Esto lo puedes realizar monitoreando los ajustes de combustible con un escáner convencional a través del puerto OBD2, gastando únicamente unos 500 pesos en un lector básico de datos en vivo. Sustituir las mangueras de caucho originales que recorren el chasis por líneas de teflón reforzado cuesta entre 2.000 y 5.000 pesos. Esto tendrá una consecuencia definitiva en la seguridad y durabilidad, ya que estas líneas no se degradan con los aditivos modernos de la gasolina o el etanol. Al tener esta ganancia de resistencia, también estamos propensos a una instalación más rígida que puede transmitir más vibraciones del sistema de combustible hacia la cabina. Esto lo puedes realizar inspeccionando visualmente tus mangueras actuales en busca de grietas o zonas sudadas de gasolina y reemplazando solo los tramos dañados con manguera de alta presión certificada, gastando únicamente unos 400 pesos por tramo. Gestión térmica para alto rendimiento. Para que un motor sea más rápido y soporte el esfuerzo de una carrera, es obligatorio mejorar la velocidad del refrigerante, instalando una bomba de agua de alto flujo que se encuentra generalmente en la parte frontal del bloque motor, conectada a la banda de accesorios. Al montar este componente, que tiene un costo aproximado de entre 2.500 y 5.000 pesos, obtendrás una ganancia en la estabilidad térmica, asegurando que el calor se retire de las cámaras de combustión de forma inmediata. Sin embargo, al tener esta ganancia también estamos propensos a que el sistema trabaje con mayor presión interna, lo que podría revelar fugas en mangueras viejas o conexiones debilitadas. Este beneficio lo puedes realizar sin comprar una nueva, asegurando que tu bomba actual no tenga depósitos de sarro o corrosión interna en las aspas, gastando únicamente unos 150 pesos en un limpiador de sistemas de enfriamiento para recuperar su eficiencia.
El termostato es el regulador que decide cuándo circula el agua, ubicado usualmente en la salida de la manguera superior del motor hacia el radiador, y uno de alto rendimiento, que abre a menor temperatura, cuesta entre 800 y 1,800 pesos. Al hacer este cambio, esto te dará una ganancia en el margen de seguridad, permitiendo que el motor trabaje en un rango más frío y evitando que el metal se dilate en exceso durante el arranque o la carrera. Como consecuencia de esta temperatura menor, estamos propensos a que el motor tarde un poco más en alcanzar su temperatura ideal de operación en climas muy fríos, lo que podría aumentar ligeramente el consumo de combustible en esos trayectos cortos. Este resultado lo puedes realizar perforando un pequeño orificio de derivación en tu termostato original para permitir un flujo mínimo constante, gastando únicamente tu tiempo y el uso de una broca pequeña. El radiador es el intercambiador principal situado al frente del vehículo, tras la parrilla, y uno de aluminio de alto rendimiento tiene un costo de entre 4,500 y 12,000 pesos. Al instalar este equipo, obtendrás una ganancia masiva en la capacidad de disipación de calor, permitiendo que el coche corra más tiempo al límite sin que la computadora retrase el tiempo de encendido por sobrecalentamiento. Al tener esta ganancia de volumen, también estamos perdiendo espacio en el vano motor, lo que a menudo requiere modificar los soportes de los ventiladores o las tolvas originales para que todo ensamble correctamente. Esto lo puedes realizar haciendo una limpieza profunda externa de los panales de tu radiador actual con agua baja presión y aire para eliminar insectos y suciedad, gastando únicamente el costo del agua y un cepillo suave. El líquido refrigerante viaja por todo el interior del motor y uno de tecnología de ácidos orgánicos híbridos junto con aditivos que rompen la tensión superficial cuesta entre 400 y 1,200 pesos por garrafa. Al utilizar esta química, esto tendrá una consecuencia positiva en la transferencia de calor, eliminando las burbujas de aire internas que causan puntos calientes en la culata. Sin embargo, estamos propensos a que, si el sistema no se purga correctamente, el aire atrapado cause un sobrecalentamiento repentino a pesar de tener el mejor refrigerante. Este ajuste lo puedes realizar haciendo un purgado técnico del sistema actual para eliminar cualquier bolsa de aire y asegurando que la mezcla de anticongelante y agua sea la ideal según tu clima, gastando únicamente unos 200 pesos en agua destilada de alta calidad. Para proteger los metales internos en plena carrera, se instala un enfriador de aceite externo, situado normalmente delante del radiador de agua, con un costo de entre 3,500 y 8,500 pesos. Al tener esta ganancia, obtendrás una viscosidad del aceite mucho más estable, lo que asegura que la película protectora en los cojinetes no colapse bajo el torque extremo. Como consecuencia técnica, estamos propensos a requerir una mayor cantidad de aceite en cada servicio, ya que las líneas y el nuevo radiador aumentan la capacidad total del sistema. Esto lo puedes realizar instalando un filtro de aceite de mayor tamaño que tenga una carcasa con aletas de enfriamiento integradas, lo que ayuda a disipar algo de calor adicional, gastando únicamente unos 300 a 500 pesos en el filtro mejorado. Respiración y descarbonización del bloque. Para que un coche sea más rápido, es vital eliminar las restricciones internas que roban potencia, y el proceso principal es la descarbonización física de las válvulas de admisión situadas en la parte interna de la culata o cabeza del motor. Al realizar este servicio, que tiene un costo profesional de entre 2,500 y 5,000 pesos, obtendrás una ganancia inmediata en la eficiencia volumétrica al permitir que el aire fluya sin los obstáculos que genera el hollín acumulado. Sin embargo, al tener esta ganancia también estamos propensos a que, si se desprenden trozos de carbón muy grandes durante el proceso, estos puedan dañar momentáneamente el asiento de la válvula o saturar el convertidor catalítico. Este beneficio lo puede realizar aplicando un limpiador de sistema de inducción en spray a través de una manguera de vacío con el motor encendido para disolver los depósitos ligeros, gastando únicamente unos 350 pesos en el producto especializado. La válvula de ventilación positiva del cárter, ubicada generalmente en la tapa de punterías en la parte superior del bloque, es la encargada de liberar la presión interna del motor y una versión reforzada cuesta entre 500 y 1,500 pesos. Al instalarla, esto te dará una ganancia en la limpieza de la combustión, evitando que los vapores de aceite calientes regresen a la admisión y ensucien el sensor MAF o el cuerpo de aceleración. Como consecuencia de una válvula defectuosa o restrictiva, estamos propensos a que la presión interna empuje el aceite hacia los sellos y empaques, provocando fugas crónicas que ensucian todo el vano motor. Este resultado lo puedes realizar desmontando tu válvula actual y limpiándola con solvente para frenos para asegurar que el balín interno se mueva libremente, gastando únicamente unos 150 pesos en el solvente.
Para mantener la respiración del bloque totalmente limpia en una carrera, se instala un tanque recolector de aceite o catch can, situado usualmente en una zona libre del vano motor cerca de la admisión, con un costo de entre 1.500 y 4.500 pesos. Al colocar este componente entre la PCV y la admisión, obtendrás una ganancia en el octanaje efectivo de la mezcla, ya que evitas que el aceite quemado entre a la cámara y provoque detonaciones prematuras. Al tener esta ganancia, también estamos perdiendo la simplicidad del sistema original y estamos propensos a que el tanque se llene. Si olvidas vaciarlo periódicamente, el exceso de aceite podría ser absorbido de golpe por el motor. Esto lo puedes realizar instalando una trampa de condensación básica en la línea de vacío actual para filtrar los residuos pesados, gastando únicamente unos 400 pesos en materiales de ferretería automotriz. La respiración del bloque depende de qué tan suaves sean las paredes por donde viaja el aire, y el porteado del múltiple de admisión, que es la pieza grande atornillada a la cabeza del motor, es un trabajo artesanal que puede costar entre 3.000 y 8.000 pesos. Al realizar este ajuste, esto tendrá una consecuencia positiva en la velocidad del flujo de aire, eliminando las rebabas de fundición que generan turbulencias innecesarias. Sin embargo, al ganar este flujo masivo, estamos propensos a que, si se desbasta demasiado material, las paredes del colector se debiliten y puedan agrietarse bajo la presión de un motor turboalimentado. Esto lo puedes realizar tú mismo desmontando el múltiple y utilizando lijas de grano fino para pulir únicamente las entradas de los puertos hasta lograr un acabado suave al tacto, gastando únicamente el costo de las lijas de unos 200 pesos. Química de lubricación y resistencia mecánica. Para asegurar que los metales internos soporten la fricción extrema de una carrera, es vital realizar un monitoreo científico mediante un análisis de aceite en laboratorio, extrayendo una muestra directamente del cárter ubicado en la parte inferior del bloque. Al realizar este estudio, que tiene un costo de entre 800 y 1.800 pesos, obtendrás una ganancia en el conocimiento real del desgaste de tu motor, detectando trazas de metales como cobre o plomo antes de que ocurra una rotura catastrófica. Sin embargo, al tener esta ganancia informativa, también estamos propensos a descubrir que el motor ya tiene daños previos que requerirían una reconstrucción completa para seguir compitiendo con seguridad. Esto lo puedes realizar tú mismo tomando la muestra durante tu cambio de aceite habitual y enviándola por paquetería al laboratorio especializado, gastando únicamente el costo del kit de recolección de unos 350 pesos. Si buscas que el motor mantenga su integridad bajo el torque máximo, es obligatorio sustituir el aceite convencional por lubricantes sintéticos de alto rendimiento que circulan por todo el interior del bloque para proteger piezas críticas como los árboles de levas y el cigüeñal. Al utilizar estos fluidos, que cuestan entre 900 y 3.000 pesos por garrafa, obtendrás una ganancia en la resistencia de la película protectora, evitando que el calor extremo de la carrera corte el aceite y deje los metales trabajando seco contra seco. Como consecuencia de usar aceites más densos o con aditivos específicos, estamos propensos a que el motor tarde un poco más en alcanzar su temperatura de flujo ideal en el arranque, por lo que se debe calentar el coche con mayor cuidado. Esto lo puedes realizar investigando la ficha técnica de tu aceite actual y añadiendo un suplemento de zinc o molibdeno para reforzar la protección contra el roce, gastando únicamente unos 300 a 600 pesos en el aditivo. La resistencia mecánica final depende de la salud de los cojinetes, que se encuentran abrazando el cigüeñal en la parte interna del motor, y sustituirlos por versiones de alto rendimiento o racing cuesta entre 4.000 y 10.000 pesos más la mano de obra. Al hacer este cambio, esto tendrá una consecuencia definitiva en la durabilidad del bloque, ya que estos materiales están diseñados para soportar presiones de combustión mucho más violentas sin deformarse. Al tener esta ganancia de fuerza, también estamos perdiendo la flexibilidad de los componentes originales y estamos propensos a que, si la instalación no tiene una limpieza de quirófano, cualquier partícula de polvo destruya el cigüeñal en segundos. Esto lo puedes realizar verificando la presión de aceite con un manómetro mecánico externo para confirmar que la bomba está enviando suficiente lubricante a estas zonas críticas, gastando únicamente unos 450 pesos en la prueba de presión. Dominar cada uno de estos pilares técnicos es lo único que garantiza que tu coche no solo sea más rápido en el arranque o la carrera, sino que sea capaz de soportar ese incremento de potencia sin autodestruirse. Convertir un vehículo convencional en una máquina de alto rendimiento requiere entender que la velocidad real nace de la precisión, desde cómo respira el motor hasta cómo se protege bajo el calor extremo de la competición. Si buscas que tu coche destaque en la pista y devore kilómetros con una respuesta explosiva, la clave no es una sola pieza mágica, es la ejecución perfecta de este ecosistema de alto rendimiento. Suscríbete.